vamos arrancando con la clase. Bueno, ya la clase pasada dimos una introducción a la materia y algunos conceptos básicos, incluso estuvieron trabajando el viernes con los chicos en la parte práctica, con los ejercicios. Y bueno, he visto que los chicos ahí le han subido información, incluso algunos ejercicios resueltos a modo de ejemplo. Así que yo subí las diapositivas, como por ahí alguien comentó recién, las subí hará un par de horas, porque bueno, la estuve editando, de hecho todas estas tienen algunos pequeños cambios, y lamentablemente lo voy a estar subiendo a último momento, porque bueno, estoy armando las clases eh, para cada clase específico, ¿no? De cero, que así que bueno, casi voy a ir subiendo de poco. La guía, no sé si los chicos subieron la guía, me parece que todavía no, que sería la guía para la mañana, referente a primer principio, sistemas cerrados, que es lo que vamos a ver hoy. Así que algo que no sé si la otra día, o sea, el jueves pasado, les comenté respecto del régimen de la cursada, ya hablamos todo, está todo escrito. Lo que sí quería comentar, que no recuerdo si se los dije, es que mi postura, digamos, es de que la situación sea totalmente transparente desde el punto de vista de los alumnos con su regularidad. Es decir, que hay siempre excepciones de chicos que por ahí no tienen cursadas materias, no tienen probado, no tienen pasadas finales. Esas excepciones tramiten las vías departamento y vía el secretario académico. Hay que hacer una nota explicando la situación y el secretario académico decide sí o si no están en condiciones digamos, de cursar la materia. Yo, llegada la fecha de diciembre, digamos, voy a volcar las notas de los alumnos que estén en el listado que me da alumnos. Si hay alumnos que no figuran en el listado, por más que tenían la nota suficiente como para aprobar la materia, la nota no la vamos a guardar ni para una fecha de final, ni para otro año, digamos. Es decir, vamos a hacer las cosas como deben ser. Que por algo el reglamento está, y bueno, vamos a tratar de acatarnos a él. Bueno, eso no sé si se lo había terminado, si se lo había dicho la otra clase, pero bueno, ya se los aclaro para que después no tengamos malentendidos. Profe, disculpa, ¿la inscripción sería por el link ese que dice inscripción a comisiones? No, bueno, ese link es un link interno nuestro para inscribirse a las comisiones. Yo me refiero a la inscripción en el departamento de alumnos, por sistema, como hacen con todas las materias. Para inscribirse por el SIU. las correlativas. Claro, lo que me refiero es que necesitan las correlatividades, y si no están dadas las correlatividades no se pueden inscribir, con lo cual después, llegado la fecha de tener que pasar las notas, no figuran en las listas. Y siempre después surge la opción de que por favor guárdeme la nota y demás, y bueno, es una materia muy voluminosa, hay del orden de 100 alumnos, si cada uno tiene sus excepciones, después se hace una galleta que con el transcurso de los años andan un montón de notas dando vuelta, con el riesgo de perderse, de confusiones, que me había puesto tal cosa. Por eso digo que yo tengo decidido en esta asignatura, así como en otra que estoy a cargo, que las notas solamente se pasan de los alumnos que están en condiciones. Los que no están en condiciones y no figuran en el listado, directamente la nota no la guardo, digamos, para más adelante. Perfecto, gracias. Pero bueno, no hay nada. Si alguno estaría en esas condiciones, desde ya le diría que tenga que tratar de iniciar el trámite vía alumno a secretario académico, porque por ahí los tiempos no van a dar para que en diciembre tengan una resolución. Bueno, eso se los quería dejar aclarado. No sé si se los dije la clase pasada, pero para que quede claro de principio. Bueno, ahora sí arrancamos con la clase. Profe, hay una duda en el chat. Sí, no. Obviamente, o sea, si falta final de alguna de las correlativas, la materia no va a pasar habilitada, van a pasarse como ausente directamente, o sea, no se va a pasar como habilitado. Como son mate 1, mate 2, o sea, esta es una materia de mucho volumen y nos tenemos que acotar tal cual dice las reglas de la facultad. Eso es lo que quiero que quede claro.
Bueno, es decir, el que no está inscripto directamente no puede cursar la materia. De alguna manera, si quieren que lo digamos más fácilmente, o el que no está en condición de inscribirse porque la inscripción todavía no está abierta o está en etapa de abrirse, ¿no? Claro, en el SIU. En el SIU. Ahí hay una pregunta. Fíjense que no sé quién respondió, si respondió el mismo, que preguntó porque se me fue para arriba el chat. Preguntaba si el calor específico, hoy vamos a hablar del calor específico, pero sí, es es unidades de calor por cada grado por cada grado que aumenta la temperatura, y por cada kilogramo de masa, digamos, ¿no? Por unidad de masa. Obviamente, como un grado Kelvin es igual a un grado centígrado, digamos, no en la posición de la escala, sino en la magnitud de la unidad, un grado centígrado es igual a un grado Kelvin, sería lo mismo usar con uno o con otro. Lo que siempre se recomienda es que trabajen, que pasen todos a escala absoluta y trabajen con temperaturas en escala absoluta para evitar otro tipo de errores, sobre todo cuando utilizan otras ecuaciones, en donde sí o sí tienen que trabajar con temperaturas absolutas. Entonces es recomendable trabajar en grados Kelvin, ¿tá? Pero en el caso del calor específico sí, no sería función. Obviamente, si están trabajando con grados Fahrenheit, ahí sí, porque un grado Fahrenheit son un grado centígrado, digamos, hay un 1.8 ahí de diferencia. Bueno. No sé si hay alguna otra duda de lo que vimos la clase pasada, ya que surgió ahí esa duda. Canalícenla por el chat. A ver, seguimos con las dudas de última, después las canalizamos por privado. O sea, si le falta el final, eso yo no lo sé cómo lo maneja alumno, eso lo tenía que preguntar en alumnos. No sé cómo manejan alumnos, si lo habilitan a ustedes a inscribirse, si deben un final de una materia correlativa. Quizás sí, la verdad que no sé cómo funciona el sistema. Yo lo que digo, averigüen con alumnos cuáles las condiciones de cada uno en particular, porque, de vuelta, cuando llegue diciembre, a mí me van a pasar un listado con los alumnos que están inscriptos y yo voy a volcar las notas en ese listado. Si hay alguien que no figura en el listado, no le voy a poder volcar la nota y esa nota no la voy a guardar, digamos, ni para un final ni para una futura cursada. En ese caso, la recursada del cuatrimestre que viene, que es una recursada, no, tampoco lo van a poder recursar porque no va a figurar esta cursada. Tendrían que cursarlos directamente el segundo cuatrimestre del año que viene. Bueno, empecemos entonces con la clase. A ver si bajo el chat. Puede ser. Lo que pasa es que no sé. Bueno, ahora hay un llamado excepcional a finales, ¿no? En octubre, la primera semana de octubre. Por ahí deben ese final. Si lo rinden ahora en octubre, se pueden inscribir a esta materia. No lo sé, de vuelta. Eso consúltenlo con alumnos. Bueno. Bueno, vamos a hablar del primer principio. El primer principio de la termodinámica no es ni más ni menos que un principio de conservación de la energía. Es decir, así como tenemos un principio de conservación de la masa y el principio de conservación de la energía, son principios que obviamente aparecen acá en termodinámica, pero están en todos los campos de la física, en todos los campos de la mecánica y en todos los campos de la naturaleza. Es decir, es obvio que si yo tengo, por ejemplo, no sé, un recipiente donde tengo 100 bolitas, por hablar de conservación de la masa, la variación de la cantidad de bolitas va a ser igual a las bolitas que saco, a las bolitas que meto menos la bolita que saco, digamos. Es decir, si yo tenía 100 bolitas, puse 10 y saqué 5, digamos, me quedan 105 adentro, ¿no? Obviamente es un balance de cantidad de bolitas, representando con bolitas la masa de alguna manera, por decirlo. Podrían ser kilogramos, gramos, moléculas, no sé, como quieran, la unidad de masa que les guste. Eso sería una conservación de la masa. Bueno, la conservación de la energía, en definitiva, es lo mismo. Es decir, si yo tengo
cierta cantidad de energía almacenada en un cuerpo, la variación de esa energía va a ser igual a la energía que entra menos la energía que sale. Si entra más energía de la que sale, obviamente la energía que había almacenada se va a incrementar. Si sale más energía de la que entra, la energía que había almacenada va a disminuir. Es decir, bueno, este principio de conservación vale para cualquier cosa, ¿no? O sea, lo podemos utilizar con el dinero también. O sea, si tenemos la billetera, el dinero que entra a la billetera menos el dinero que sale, es lo que varía la cantidad de dinero que hay dentro de la billetera. Es decir, es un principio de conservación. Y el principio de conservación de la energía no se aleja a ninguno de ellos. Ahí el enunciado, no es el enunciado, pero, o sea, el enunciado todavía no lo pusimos, pero podemos decir que sea una condición de referencia R de un sistema con determinada energía cinética y con determinada energía potencial, si se lleva el sistema desde la condición R, mediante cambios, esperen que no me habilita si yo llevo el sistema desde una condición R a una condición 1, por ejemplo, a través de cambios A, esos cambios A, ¿qué es? Es intercambio de calor, justamente, y trabajo entre el sistema y el medio. Entonces, yo llevo el sistema desde una condición R a una condición A, haciendo intercambios de energía con el sistema y el medio, calor y trabajo. La energía alcanzada en el sistema respecto de la condición 1 sería esto, es decir, que la energía que varía desde la condición de referencia hasta una condición 1 es igual al calor intercambiado en el proceso para ir desde R hasta 1 a través de A, menos el trabajo intercambiado entre R y 1 a través de A. Ahora, por ejemplo, yo podría también salir del mismo punto, R, y llegar al punto 1 a través de otro camino, es decir, produciendo, me falta ahí, produciendo una trayectoria distinta. Hablando de otra manera, es decir, yo puedo salir de un valor de energía inicial y llegar a un valor de energía final igual al caso A, pero haciendo intercambios de energía Q y L, o sea, calor y trabajo, con el medio de otras magnitudes. Es decir, yo puedo llegar, un punto de origen R y el punto de destino son el mismo, pero lo puedo llegar por el camino A, por el camino B o por el camino C. Quizás por el camino A es solo intercambiando calor, por el camino B es solo intercambiando trabajo, por el camino C quizás es intercambiando calor y trabajo. Lo que importa es que la diferencia entre ese calor y trabajo da siempre lo mismo, es decir, delta E, el E en R menos E el 1, o E1 menos ER. Básicamente, nosotros tomamos una convención, que es una convención que se utiliza en termodinámica, en general están todos los libros de termodinámica, o la mayoría tienen la misma convención, en donde decimos que si nosotros tenemos un sistema, que es lo que está ahí en celeste, ¿no? Lo que tenemos acá encerrado en celeste, y tenemos el medio, que sería todo lo que está alrededor de ese sistema, este sistema que estamos considerando es un sistema cerrado. Hoy vamos a ver sistema cerrado. No sé si lo dije. Recuerden ustedes de la clase pasada que un sistema cerrado es cuando yo enfoco el estudio en una determinada masa. Es decir, yo tomo una determinada masa y me centralizo en el estudio en esa masa. No importa la forma que esa masa adquiera, pero centralizo a estudiar cada molécula de esa masa que es constante. ¿Está? Por eso se llama sistema cerrado, porque el conjunto de masa que yo tomo para estudiar es siempre el mismo, la misma masa. La clase que viene vamos a hacer sistema abierto, donde la masa va a variar. Pero bueno, eso es la clase que viene. Entonces, si nosotros tenemos un sistema cerrado y tenemos el medio que está a su alrededor, y tomamos esta convención diciendo que si el sistema hace trabajo sobre el medio, ese trabajo es positivo. Y si el medio entrega calor al sistema, ese calor es positivo. Obviamente las contrarias tienen signo distinto, ¿no? O sea, si el medio hace trabajo sobre el sistema es negativo, y si el sistema entrega calor al medio, es también negativo. ¿Está? Entonces,
Los enunciados de este primer principio, que de vuelta lo que hace este primer principio es, de alguna manera, expresar esta ecuación que tenemos acá, es decir, que el calor que intercambio menos el trabajo que intercambio, lo que entra menos lo que sale es igual a la variación de la energía. Es un principio de conservación. Entonces, en un sistema aislado, ¿qué quiere decir que un sistema sea aislado? Un sistema aislado es un sistema rígido, es decir, que no va a variar su volumen, y adiabático. Es decir, que si no puede variar su volumen, no puede hacer trabajo. Eso lo vamos a ver ahora en un rato. Y adiabático quiere decir que no va a intercambiar calor. Entonces, si no puede hacer trabajo y no puede intercambiar calor, Q igual 0, no se crea ni se destruye energía. Es decir, que la variación de energía, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Está? Solo pueden ocurrir transformaciones de una forma de energía en otra. Es decir, volviendo a la ecuación anterior, si estoy diciendo que no va a haber calor, porque el sistema es adiabático, por lo tanto no puede transferir, hay una frontera acá que no me deja pasar calor entre el sistema y el medio. Y tampoco va a haber trabajo, no me deja pasar calor, ni tampoco va a haber trabajo intercambiado, esta variación de energía va a valer 0. Por lo tanto, si la variación de energía vale 0, lo único que puede pasar es que la energía cambie de forma adentro del sistema. Es decir, por ejemplo, que la energía cinética se transforme en energía potencial. O que la energía potencial se transforme en energía interna. Es decir, básicamente voy a poder cambiar la forma de la energía, que ahora los vamos a ver, pero no va a poder variar la cantidad de la energía que tengo acumulada. Otro enunciado, podemos decir que la energía alcanzada por un sistema cerrado en una condición cualquiera 1 sería esta. Respecto de una condición de referencia R, es único, que es más o menos lo que estuvimos hablando al principio de la clase, ¿no? Es decir, que no importa cuál fuese el camino que yo siga para ir de R a 1, solamente importa la energía que tengo en 1 y la energía que tenía en R. Es decir, si ahora tengo 100 y antes tenía 10, la variación es de 90. No importa si lo hago por A, lo hago por C o lo hago por B. Hacerlo por A, por C o por B, ¿qué implica? Y bueno, implica que ese calor y ese trabajo intercambiado con el medio es diferente en cada caso. Como les dije recién, quizás en A solamente intercambia calor, quizás en C solo intercambia trabajo, y quizás en B intercambia calor y trabajo. Pero la suma algebraica de ese calor y trabajo me tiene que dar en los tres casos lo mismo, que es lo que estamos mostrando acá abajo. Es decir, E2, bueno, acá sería ER y E1, ¿no? Le cambiamos el nombre. E2 y E1 solo dependen de las condiciones 1 y 2, o R y 1, es lo mismo. Es decir, solo depende de dónde salgo y a dónde llego. Q y L, que es el calor y el trabajo, dependen de los cambios experimentados por el sistema, es decir, Q y L dependen del camino, como les decía recién. Si voy por un lado, quizás intercambio calor, si voy por otro, intercambio menos calor y algo de trabajo, o si voy por otro, intercambio solamente trabajo. Es decir, que dependen Q y L del camino. No así la suma, es decir, si yo hago la suma de los dos, Q menos L, que es lo que tenemos acá abajo, si yo hago la suma de Q menos L, bueno, voy a cambiar el color. Si hago la suma de Q menos L, me da la variación de energía. Y esa variación de energía va a depender solo del punto de salida y del punto de llegada. ¿Tá? Es más o menos lo mismo que estamos repitiendo lo mismo de distintas maneras. Bien, ahora, generalmente esa variación de energía de 2 menos E1, ese delta de energía, es la suma de energía cinética, o sea, la variación en la energía cinética, más la variación de la energía potencial, más la variación de energía interna del sistema. Eso sería la variación de energía. Algo también que tenemos que tener en cuenta. Este principio de conservación de la energía, ahora vamos a ver un ejemplo, sirve para cualquier cosa. O sea, nosotros, y ustedes van a hacer la mayoría de los ejercicios, porque por ahí es donde le pueden sacar un poco más el jugo sobre gases, ¿no? Y en particular sobre gases ideales. Pero en realidad este principio se puede aplicar a sólidos, se puede aplicar a líquidos, es decir, es un principio universal. En el caso particular de los gases, como les decía, los valores de variaciones de energía cinética y los valores de variaciones de energía potencial que usualmente se manejan son despreciables frente a los valores de variaciones de energía interna. Por eso que generalmente
desprecio la variación de energía cinética, la variación de energía potencial, es decir, lo hago tender a cero, y hago que en vez de variación de energía en general diga que es igual a la variación de energía interna. Recuerden ustedes que la variación de energía interna está íntimamente ligada a la temperatura, algo ya vimos la clase pasada cuando hablamos de la temperatura, hablamos de temperatura en sí, y vimos que estaba relacionado con el movimiento de las moléculas, la vibración de las moléculas, ¿no? Y decíamos que cuando mayor energía acumulada tenían las moléculas, vibraban más y se manifestaban con una mayor temperatura. Esa energía que tiene acumulada la molécula no es ni más ni menos que la energía interna, ¿no? Moléculas o átomos. Bien, un ejemplo que el otro día Matías, el jefe de trabajos prácticos, lo comentaba en un final a uno de los chicos, y bueno, lo puse acá, digamos, porque está bueno para que se hagan una idea de valores. Tengan en cuenta ustedes que una kilocaloría, unidad de energía, equivale a 427 kilogramos fuerza metro, ¿no? Son equivalentes. Ahora bien, ¿qué es una kilocaloría? Una kilocaloría es la cantidad de energía, por ejemplo, calor, que yo le tengo que dar a 1 litro de agua para aumentar su temperatura en tan solo 1 grado centígrado. Es decir, yo pongo la pava arriba de la hornalla y para que la temperatura del agua aumente en 1 grado centígrado, le tengo que entregar 1 kilocaloría. No es mucho, es muy poco, es bastante poco, digamos, ¿no? Esa es la cantidad de energía. Son 427 kilogramos fuerza metro. Ahora pensémoslo esto como energía potencial. ¿Qué quiere decir? Que para variar en 1 kilocaloría, la energía potencial, por ejemplo, de un gas, tendría que subir 1 kilogramo de gas, imaginemos aire, 427 metros. Es decir, que lo tendría que subir 427 metros en altura para que varíe 1 kilocaloría su energía almacenada como energía potencial. Imaginen ustedes que el gas, en particular el aire estamos hablando, para tener 1 kilo de gas necesita un volumen muy grande a presión atmosférica, ¿no? Es decir, que ese volumen enorme de aire lo tendría que desplazar, esa masa de aire enorme que equivaldría a 1 kilogramo kilogramo fuerza, lo tendría que subir 427 metros para que varíe solo 1 kilocaloría la energía. O si lo queremos ver de otro punto de vista, también podemos decir que tendría que subir 1 metro a 427 kilogramos, ¿no? O sea, tendría que agarrar 427 kilogramos de aire y subirlos 1 metro de altura para que varíe la energía potencial en 1 kilocaloría. Entonces, ese valor es tan pequeño que, este valor, digamos, con las magnitudes de las masas que vamos a estar trabajando, se hace despreciable, se hace que la energía potencial sea despreciable. En energía cinética pasa algo parecido, porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es decir, que yo tendría que hacer que la masa empiece a moverse y una gran cantidad de masa, con lo cual en el caso del aire, de vuelta pasa lo mismo, una gran cantidad de masa, como hay volúmenes, son densidades muy bajas, no es fácil de conseguir o de desplazar. Bueno, veamos un ejemplo. Acá hay 2 ejemplos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En el ejemplo de la izquierda yo tengo un recipiente rígido y adiabático, ¿no? Que está de gas, que tiene una cierta masa, una cierta temperatura inicial y un cierto volumen. Ahora, adentro del recipiente yo tengo un aspa, un ventilador. Ese ventilador lo hago girar por medio de un sistema de poleas y un contrapeso, hago que ese contrapeso caiga, que tiene un cierto peso, acá está P, caiga a una cierta altura H. Obviamente eso es energía potencial, fuerza por distancia. Es decir que la distancia que cayó el contrapeso multiplicado por el peso, H, la distancia que cayó el contrapeso multiplicado por el peso, me da un trabajo. Es decir, energía potencial tenía acá al principio, la transformé toda en trabajo. ¿Y ese trabajo a dónde lo metí? Acá, adentro de mi sistema. Es decir, mi sistema es lo que está dentro de esta cajita en negro. Yo metí eso. Ahora, de vuelta, vamos a la convención. Como ese trabajo, el medio lo está metiendo en el sistema, es menos.
¿Está? Menos que con el menos de la fórmula, recuerden ustedes la convención. Si el trabajo lo hacía el sistema, era positivo. Ahora el trabajo lo hace el medio, porque esto está fuera del sistema. Entonces es negativo. Menos con menos se hace más. Tengo una variación de energía interna, en este caso A, que es positiva, mayor a 0. Y el sistema alcanza una temperatura final, es decir, parte de T0 y llega a TF. Bien. El calor intercambiado obviamente es 0 porque es adiabático, es decir, este recipiente no me permite que pase calor. Ahora vayamos al ejemplo de la izquierda. Vamos al ejemplo de la izquierda. Tengo la misma masa de gas, el mismo gas, a la misma temperatura y tengo el mismo volumen. Es rígido, es decir, que las paredes no se pueden mover, pero no es adiabático, es decir, que yo puedo meter calor. Entonces ahora yo meto una cierta cantidad de calor que le hace llegar a la misma temperatura que había llegado acá, a TF. Por lo tanto, ahora ese calor lo hace el medio sobre el sistema, por lo tanto es positivo, porque lo hace el medio sobre el sistema, por la convención que vimos hace un ratito. Y va a ser la variación de energía interna en el caso B, que es positiva. Fíjense ustedes que como la temperatura inicial en los dos casos es T0, la temperatura final en los dos casos es TF, es el mismo volumen, la misma masa y el mismo gas, la variación de energía interna es igual para el caso A que para el caso B. Recuerden ustedes que la energía interna estaba íntimamente relacionada a la temperatura. Y hoy lo vamos a profundizar ese concepto. Bueno, ¿hasta acá queda alguna duda del enunciado del primer principio? Lo único que hicimos es enunciar el primer principio. Estamos diciendo que es un principio de conservación de la energía. La variación de la energía del sistema va a ser igual al calor menos el trabajo intercambiado. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. La combinación calor menos trabajo, si yo parto de un estado 1 y voy a un estado 2, es única. Que no quiere decir que pueda ser más calor y menos trabajo, entregar más calor y menos trabajo, o más trabajo y menos calor. Pero la diferencia Q menos L es única si parto de un punto 1 y voy a un punto 2, que es lo que más o menos estuvimos viendo. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, bárbaro. Entonces, un ejemplo que también, esto digamos, un ejemplo que, saliendo un poco del punto de vista termodinámico puro, para que vean que la aplicación de este primer principio no necesariamente me tengo que basar en un gas o en la parte termodinámica pura, ¿no? Es decir, vamos un poco a física. Básicamente yo planteo el primer principio como lo vimos, o sea, la ecuación del primer principio. El ejemplo, ¿cuál sería? Una persona que sube con un maletín una escalera. Obviamente que va a haber un trabajo para subir ese maletín. ¿Está claro? Ese trabajo va a ser la masa del maletín multiplicado por la gravedad, me va a dar el peso del maletín por la altura. Es decir, la variación de la energía potencial que yo le doy al maletín es el trabajo que el hombre le está entregando. Es decir, vamos a la ecuación. La variación de energía cinética vale 0 porque, digamos, el maletín tiene una cierta velocidad tanto abajo como arriba, que es la velocidad que el hombre va subiendo la escalera, es decir, no varía la energía cinética. La energía, bueno, vale el sistema sería el maletín, ¿no? Y el medio sería el hombre. La variación de energía interna va a también valer 0 porque la temperatura del maletín no va a variar. El calor va a valer 0 porque yo no le estoy entregando ni sacando calor al maletín. Quiere decir que todo el trabajo que hace el hombre se va a transformar en un aumento de la energía potencial. ¿Está? Y como el trabajo, el hombre lo está haciendo con el maletín, o sea, el medio le está haciendo trabajo al sistema, es un trabajo negativo. Que con el menos de acá se hace positivo y aumenta la energía potencial del maletín. O sea, este sería un problema de física 1, ¿no? Y estamos aplicando el primer principio de la termodinámica. Bueno, ya vimos la clase pasada que una transformación es cuando hay un cambio de estado del sistema más un cambio de energía del medio, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que
básicamente, cuando yo podía hacer un cambio de estado de un punto a otro, y a su vez, para hacer ese cambio de estado, el medio tenía que entregar algo. Ese algo es calor y trabajo, digamos, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de estado en el sistema y además el medio intercambia calor y trabajo, se dice que hay una transformación. Ahora bien, bueno, acá dice los ejemplos, sería el ejemplo anterior, era un cambio de estado, igual, pero bueno, son dos ejemplos, está bien. Los ejemplos anteriores eran cambios de estados iguales, pero no iguales transformaciones. Es decir, este ejemplo me refiero, ¿no? Es decir, acá el cambio de estado es exactamente el mismo, porque es parto de la misma temperatura, T0, y llego a la misma temperatura, TF. Es decir, el estado inicial es T0, el volumen B, la masa M. Y el estado final es TF, la masa M y el volumen B. En los dos casos pasa lo mismo. Por lo tanto, dijimos que la variación de energía era igual. Lo pusimos acá abajo. Si la variación de energía era igual, estoy diciendo que el cambio de estado es igual para los dos casos. Pero no son iguales las transformaciones, porque en un caso el medio entregó trabajo y en el otro caso el medio entregó calor. Entonces, ahí estamos viendo que lo mismo que vimos en las primeras diapositivas. Salgo del punto 1 y voy al punto R. Lo puedo hacer por el camino A, entregando calor, o lo puedo hacer por el camino B, entregando trabajo. Las transformaciones son distintas, los cambios de estado son los mismos. Se dice que una transformación es cuasi estática cuando yo paso de un estado 1 a un estado 2 y quedan definidos todos los estados intermedios de las propiedades físicas. Es decir, que yo sé punto a punto qué va pasando con la presión, la temperatura, el volumen, etcétera, en cada uno de los estados intermedios. Así ahí sería una transformación cuasi estática. Y son ideales. En la realidad, yo no sé todo lo que pasa punto a punto desde un estado inicial a un estado final. Es decir, acá tenemos un diagrama presión-volumen, que también lo van a encontrar con el nombre de diagrama de Clapeyron, en donde está habiendo una transformación de un estado inicial a un estado final. En el estado inicial tengo una cierta presión y un cierto volumen, y llego a un estado final que tengo otra presión y otro volumen. Ahora, si yo conozco cada valor de presión y temperatura que sufrió el sistema para ir del estado inicial al estado final, es decir, si yo conozco cada punto de esta transformación, se dice que la transformación es cuasi estática. Ahora, si yo no desconozco partes del trazado, es decir, sé que sale así y acá llega así. Ahora, ¿qué pasó con la presión y la temperatura en este pedazo? ¿Lo desconozco? Perdón. ¿En este pedazo lo desconozco? Bueno, ahí no sería una transformación cuasi estática. Tengo que tener la ecuación o la función desde la salida hasta la entrada. Bueno, así como tenemos diagramas presión-volumen, ¿alguna duda? Chicos, no sé, me pareció escuchar. ¿Alguien abrió el micrófono por ahí sin querer? Profe, Perdón. Te silencié porque pensé que había abierto sin querer. Volver a abrir. hola. Sí, hola. Disculpame, te silencié porque pensé que lo habían abierto sin querer, sí. No, yo igual recién lo abrí. Le quería preguntar, entonces, ¿una transformación cuasi estática sería solamente si tengo la ecuación? Tenés que saber el punto a punto, o sea, sabemos que no hay ecuaciones o sea, no hay ecuaciones matemáticas que ajusten para todas las funciones, pero si yo conozco el presión y temperatura, quizás experimentalmente, punto a punto, puedo decir que la transformación es cuasi estática. Ahora, si yo no conozco una parte de lo que pasó, porque lo que sucede en la realidad, la transformación es tan rápida que no te deja el registro de lo que sucede, ya no es cuasi estática porque desconozco qué es lo que pasa con los valores. Estamos hablando de presión y temperatura, pero es lo mismo con temperatura-volumen o volumen-presión. Está bien. ¿Entiendes? O sea, voy a tener los datos necesarios para saber si es una transformación cuasi estática o una transformación, no sé, de cambio de estado normal. El criterio es conceptual, es decir, si yo
conozco los valores de presión y temperatura, como vos dijiste, puede ser una ecuación lineal, cuadrática, polinómica, no sé, lo que fuese, que responda a alguna ecuación matemática de cada punto, desde el estado inicial al estado final, bueno, es una transformación cuasi estática. Si conozco los estados medidos, porque tengo los valores de experimentalmente, punto a punto, también sería una transformación cuasi estática. Ahora, si el sistema transforma tan rápido, por ejemplo, que no me deja registrar y no tengo noción de qué es lo que pasa entre la salida y la llegada, ya no sería una transformación cuasi estática. El nombre medio te lo dice, ¿no? Cuasi estático porque prácticamente estático, ¿no? Es decir, sería lento. Claro, claro. Entiendo. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, lo que les decía, el diagrama anterior, presión-volumen, ¿no? Ahora, borro todo acá. En este caso, podemos también trazar como les decía recién, una transformación cuasi estática en un esquema temperatura-volumen o presión-temperatura, digamos. O sea, serían diferentes diagramas. Pero la transformación, de todas maneras, voy a conocer punto a punto todos los estados termodinámicos que hay entre el estado inicial y el estado final. Bueno, vamos a hablar un poquito de distintos tipos de transformaciones para ya meternos en terminar, digamos, de definir el primer principio, ¿no? Que en realidad ya lo tenemos definido porque ya tenemos la ecuación. Esto es un ejemplo de lo que se llama una transformación a volumen constante. De vuelta, un diagrama de Clipperton, es decir, presión-volumen, en donde voy a tener una transformación a volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que el volumen no va a variar. De vuelta, si yo tengo el sistema en un recipiente rígido, es decir, que no puede distorsionar su volumen es constante porque el recipiente es rígido, obviamente la transformación va a ser a volumen constante. Entonces, por ejemplo, esto sería el caso de un gas. De vuelta, nosotros en termodinámica generalmente todos los ejemplos y todos los vemos con gases, pero de vuelta, todas estas aplicaciones se pueden dar para otro tipo de sustancias. De hecho, justamente este ejemplo, volumen constante, es algo que pasa con los sólidos y los líquidos, que uno los considera incompresibles, ¿no? En realidad sabemos que tienen algo de compresibilidad, pero si idealmente lo suponemos incompresibles, ¿qué quiere decir? Que su volumen es constante. Es decir, que esta sería una transformación, por ejemplo, de un sólido. Podrías pensar que es una transformación de un sólido. Bueno, acá en el ejemplo es aire que tengo adentro de un recipiente de volumen fijo, ¿no? Y que tiene una cierta cantidad de energía, fíjense que está a una temperatura de 150 grados centígrados inicialmente, y una presión. Bueno, ese recipiente le cede calor, como muestra ahí el dibujo, al medio, es decir, el sistema le cede calor al medio, no sería un adiabático, o sea, no es adiabático, cede calor. En ese caso, está cediendo calor. El trabajo que va a haber de intercambio entre sistema y medio va a ser cero, obviamente, porque si el volumen es fijo, no puedo hacer ningún tipo de intercambio de trabajo. Y ahora, esta es la ecuación de gases ideales que vimos el otro día, que parte, digamos, de la ecuación de Boyle y de la de Gay-Lussac. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase introductoria? Para gases ideales, que decíamos P por B igual a la masa, por la constante general de los gases, por la temperatura. Entonces, si el volumen es constante, esto se mantiene constante. ¿Qué quiere decir? Que si la presión baja, la temperatura también tiene que bajar para respetar esta ecuación general de los gases ideales. Obviamente la masa se mantiene constante porque el sistema es un sistema cerrado, les recuerdo eso. Es decir, baja la presión de 500 kilopascales a 400 kilopascales y baja la temperatura de 150 grados centígrados a 65 grados centígrados. Por lo tanto, el calor que entrega el sistema al medio va a ser igual a la variación de la energía interna desde el estado inicial al estado final. Fíjense ustedes que ahora, en el estado inicial, que estoy a mayor temperatura, tengo una energía interna más alta. O sea, U1 es más alto porque está a 150 grados centígrados. Y U2 es más bajo porque estoy a 65 grados centígrados. Por lo tanto, esta diferencia me va a dar negativa.
¿Qué quiere decir? Que el calor va a ser negativo. Justamente es negativo porque es calor que está cediendo el sistema hacia el medio, contrario a lo que habíamos convenido en las primeras diapositivas, ¿no? Bueno, esto sería una transformación a volumen constante. Bueno, acá hacemos un poco una distensión, porque les puse algunos dibujitos, algunas fotitos, para que definir lo que es un pistón y un cilindro, porque por ahí después vemos esquemas y dibujitos de qué es un pistón y un cilindro, y no sé si tienen en claro lo que es un pistón y un cilindro. Entonces, bueno, acá arriba les puse un esquema. Básicamente un cilindro obviamente es un tubo, por decir de alguna manera, un cuerpo cilíndrico interno. Acá está cortado, por eso estas líneas de punto, ¿no? Estoy viendo medio tubo, por dentro del cual se desplaza un pistón o émbolo. En general émbolo le dicen en España, digamos, y acá, digamos, nosotros le decimos pistón. Pero bueno, son sinónimos de ya, pero les digo por la bibliografía, por ahí lo encuentran como émbolo. Ese émbolo se desplaza dentro del cilindro de manera tal que no permite que lo que tenga de este lado, que puede ser un líquido o puede ser un gas, es decir, un fluido, se vaya hacia la otra cámara, por decir de alguna forma. Esto es un esquema. Acá ya hay un dibujo de algo más real en corte, donde tengo un cilindro neumático, en donde puedo ver el pistón o émbolo, que está acá, un vástago, acá hay un buje, y acá tengo la cámara. Esto que se ve en negro sería un sello, un O-ring, es decir, un sello de goma, que no permite que el aire que yo tenga en esta cámara pase a esta otra cámara. De manera tal que mantengo la masa que tengo yo acá encerrada en mi sistema. Pero esta pared se puede mover, digamos. O sea, el émbolo hace de una pared de mi recipiente, o hace como si fuera una pared de mi recipiente que se puede desplazar. Y bueno, acá tenemos una fotografía de un motor en corte, un motor de automóvil, en donde podemos ver, por eso hay 4 cilindros, un motor de 4 cilindros, pero de vuelta tenemos el cilindro que está en corte y el émbolo o pistón. Estos son los 4 pistones y los 4 cilindros. Pero bueno, lo mismo, obviamente, cuando el pistón sube, se achica el volumen, manteniendo la masa de mi sistema constante. Es decir, acá tengo un volumen más chico, acá tengo un volumen más grande. ¿Se entiende? En este caso, los sellos que se ven acá se llaman aros y son metálicos por las temperaturas que se trabajan en un motor de combustión. Pero son los que evitan que el aire que yo tengo acá, o los gases que tengo acá, pasen y se me vayan del sistema, llamémosle, o sea, el sistema pierda más. Y otro concepto a tener en cuenta es algo sencillo, digamos, de que presión es fuerza sobre área, ¿no? Por lo tanto, obviamente, si yo tengo una cierta presión multiplicada por el área del émbolo, me da una fuerza en el vástago, ¿no? Bueno, acá hay un esquema de lo que estamos hablando, que son del tipo de esquemas que van a encontrar en los libros. Por eso le mostré algunas fotitos para que ahora entiendan que esto en realidad es el émbolo o pistón cilíndrico que se va a desplazar adentro de la cavidad cilíndrica del cilindro, que es lo que está en el gris más oscuro, manteniendo acá una cavidad hermética. Esa cavidad hermética, la masa que yo tenga acá adentro no se va a cambiar, es decir, que la masa va a ser constante. Por eso que estemos hablando de un sistema cerrado. Pero el pistón al desplazarse hacia arriba o hacia abajo, lo que va a hacer es variar el volumen del gas que yo tengo atrapado. Es decir, la masa es constante, pero el volumen no. ¿Está? Entonces, esto nos da pie para hablar de transformaciones en donde el volumen cambia, digamos. La que vimos recién era a volumen constante. Y justamente tenemos una transformación del tipo a presión constante. ¿Qué quiere decir una transformación a presión constante? Sería una transformación en la cual la presión que tengo acá adentro es siempre la misma, adentro del sistema, es decir, la presión que tengo en mi sistema es siempre la misma, pero el volumen varía. Es decir, en general este caso es un caso típico si yo tengo un pistón que está en contacto con la atmósfera. Es decir, arriba del pistón que tengo la presión atmosférica, los 1013 hectopascales que hablamos en la clase pasada. Esa presión atmosférica por el área del pistón me va a generar una fuerza.
acá. ¿Está? Esa presión atmosférica por el área que tiene el émbolo me va a dar una fuerza. Esa fuerza es constante. Va a ser siempre la misma, porque es siempre la presión atmosférica, los 1013. Obviamente, si no cambian las condiciones climáticas, digamos. Entonces, dado ese problema, ese ejemplo del problema, si yo le entrego calor a mi sistema, es decir, el medio, mejor dicho, le entrega calor a mi sistema, acá hay vapor de agua, ¿no? Agua en estado de vapor. Hay una masa de 10 libra-masa, unidades inglesas, y está una presión de 60 libras por pulgada cuadrada, PSI. Si yo le entrego calor, ¿sí? Ahora veamos qué pasa con las ecuaciones. Estamos diciendo que la presión es constante, que es la presión atmosférica, o sea que este valor no va a variar. Por lo tanto, si yo entrego calor al sistema, va a haber, fíjense, trabajo tampoco va a haber. Perdón, ahí me equivoqué. Lo borro. Entonces, volvamos de vuelta. Trabajo justamente hay. La presión va a valer, va a ser constante, por lo tanto no va a variar. El calor que yo meta, o que mejor dicho, de vuelta al medio, mete en el sistema, ¿para qué se va a usar? Se va a usar para variar la temperatura, que va a aumentar, porque el volumen aumenta. Fíjense que paso de este volumen a este volumen. Entonces, si la presión es constante y el volumen aumenta, no me queda otra que la temperatura también aumente. Y parte de por lo tanto, va a variar la energía interna. Y otra parte de ese calor que entregué se va a transformar en trabajo. Trabajo que va a ser mi sistema contra el medio. Porque mi sistema ahora va a tener que empujar el pistón para subirlo, para aumentar el volumen. ¿Está? Es decir, yo le entrego calor, o mejor dicho, de vuelta, perdón, el medio le entrega calor al sistema y el sistema varía su temperatura y a su vez hace un trabajo. El trabajo que hace el sistema lo hace contra el medio, entonces es un trabajo positivo. Y ese trabajo yo lo puedo medir como el área que tengo debajo de la curva. Ahora vamos a profundizar en esto. Pero básicamente, presión por volumen me da trabajo, me da unidades de trabajo. Así que el área que yo tengo debajo de esta línea de presión constante, este área está relacionada con el trabajo que hace el sistema contra el medio a través de este pistón. Bueno. Igual ahora vamos a profundizar, quédense tranquilos que vamos a ir profundizando en cada una de esas cosas, sobre todo en eso, en el trabajo. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es una transformación isotérmica, es decir, la primera era a volumen constante, la anterior era a presión constante. Esta es a temperatura constante. Es decir, yo tengo una transformación a temperatura constante. ¿Cómo sería el ejemplo? Bueno, yo tengo básicamente de vuelta un sistema pistón-cilindro y dentro de ese sistema tengo una masa que tiene un cierto volumen, una cierta presión y una cierta temperatura de 80 grados centígrados. Acá dice, estoy en el estado 1. ¿Está? Entonces, ahora el medio aplica una fuerza sobre el émbolo adicional a la presión atmosférica. Es decir, por ejemplo, supongamos que acá agarro y le apoyo 2 pesitas. Entonces, si le apoyo 2 pesitas, ahora la presión que va a haber acá adentro, va a ser la presión atmosférica más la presión generada por estas 2 pesitas, que van a ser igual a la fuerza, o sea, al peso, dividido el área. El área del pistón, ¿no? La superficie del pistón. Entonces, si aumenta la fuerza, y por ende va a aumentar la presión, fíjense que voy de 1 a 2, bueno, ahí se me fue, perdón, y se va a achicar el volumen, es decir, el gas que tenga ahí adentro se va a comprimir. Se achica el volumen y aumenta la presión, pero la temperatura se mantiene constante. ¿Está? Es decir que, veamos con la ecuación
de gases ideales. La temperatura se mantiene constante, dije, porque es una transformación isotérmica. O sea que esto no varía. Por lo tanto, lo que aumenta la presión, se tiene que achicar el volumen, para obviamente respetar esta ecuación. Lo que aumenta la presión, se tiene que achicar el volumen. Eso lo vemos con la ecuación de gases ideal. Y por otro lado, estamos viendo que la temperatura no varía, por lo tanto, la variación de energía interna va a ser cero, porque no varía la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que todo el trabajo que, en este caso, el medio haga sobre el sistema se lo va a tener que devolver al medio como calor. Es decir, el trabajo que el medio haga sobre el sistema lo va a tener que devolver al medio como calor. Los dos tienen que ser iguales, porque si no fueran iguales, variaría la energía interna, y si variaría la energía interna, variaría la temperatura, y yo no estaría en una transformación isotérmica. ¿Está? Es decir, sería otro caso de otro tipo de transformación, el que estamos aplicando, en donde la temperatura se mantiene constante. Y por último vemos una transformación politrópica. Es decir, una transformación politrópica es aquella en donde la temperatura no es constante. Es decir, ahora varía la presión, varía el volumen y varía la temperatura, que son la mayoría de las transformaciones. Y las transformaciones reales son politrópicas, es decir, varía todo, ¿no? Varía la temperatura, el volumen y la presión. En general, si tenemos suerte, esa transformación puede llegar a ajustar a una forma P por B a la N, donde N es un exponente que va a depender del tipo de transformación. Por ejemplo, si no hay intercambio de calor, el N va a valer cierto valor, etc. Si tenemos suerte, esta transformación politrópica puede estar respondiendo de vuelta a una ecuación del tipo P por B a la N igual constante. Si tenemos esa suerte, tenemos una ecuación más para resolver el problema. Esto lo vamos a ver cuando veamos en la segunda parte de la materia, la parte de los ciclos, sobre todo en los ciclos donde vemos que las compresiones y las expansiones en los ciclos de los motores responden a esta ecuación, P por B a la K en realidad, P por B a la N, un valor de N. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, chicos? ¿Cómo vamos? Estamos enunciando tipos de transformaciones distintas. Profe, ¿yo te puedo hacer una pregunta? Sí. Quería saber si vos habías dicho que los líquidos no se pueden comprimir. O sea, que el volumen de los líquidos es constante. Idealmente el volumen del líquido es constante. O sea, uno cuando toma un líquido ideal supone que es incompresible a los fines de los cálculos, pero los líquidos son compresibles, ¿no? De hecho, se comprimen. Lo que pasa es que eso es un líquido real. Hay factores de compresibilidad que yo lo puedo encontrar en una tabla, que depende obviamente de la sustancia y un montón de cosas. Esos son los líquidos reales, igual que los sólidos. Digamos, un sólido también lo puedo comprimir. Lo que sucede es que en forma ideal decimos que el líquido ideal sería incompresible, para simplificar los cálculos y sobre todo, bueno, cuando vean mecánica de los fluidos eso lo van a ver mucho más en detalle. Pero en ese caso ustedes toman como de idea, suponen, de que los líquidos son incompresibles, al igual que los sólidos, pero en realidad no lo es. ¿Está? Sí, dale, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo al caso de que vimos, uno de los ejemplos de transformación, que hablamos de una transformación a presión constante, vamos a ver que en ese caso tengo lo que se conoce, o sea, que definimos como un trabajo de expansión. Es decir, cuando tengo una transformación, bueno, a presión constante puedo tener un trabajo de expansión o de compresión. Es decir, expansión es cuando el trabajo lo hace el sistema hacia el medio, y compresión es cuando el medio lo hace hacia el sistema, el trabajo. Es decir, según el signo del trabajo es de expansión o de compresión. Pero en este caso lo estamos haciendo a presión constante. En la bibliografía, en general, se habla, o le pueden decir, frontera móvil, por ejemplo, ¿no? O trabajo de frontera también van a escuchar hablar. ¿Por qué? Porque ahora en mi sistema cerrado, que estuvimos estudiando,
la diferencia es que voy a tener que tener justamente una pared que se mueve. Esa pared que se mueve es la frontera entre el sistema y el medio. O sea, las fronteras son todas, ¿no? Esta es una frontera entre sistema y medio, frontera entre sistema y medio, frontera entre sistema y medio, pero estas tres son fronteras fijas, es decir, rígidas. Ahora yo tengo una frontera que es el pistón, el émbolo, que sí se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, a esa frontera móvil, o también, como le decía recién, trabajo de frontera se le llama, porque por esta frontera yo puedo intercambiar trabajo entre el sistema y el medio. Esa frontera me sirve, digamos, de vínculo, por decirlo de alguna manera, entre el medio y el sistema para intercambiar trabajo, que se conoce como trabajo de expansión, que ya algo vimos y ahora lo vamos a profundizar. Entonces, supongamos el ejemplo que vimos hoy, cuando hablamos de una transformación a presión constante. De este lado que tengo, la presión atmosférica. De este lado tengo la presión atmosférica. Vuelvo a agarrar el... que es constante, porque es la presión de la atmósfera, de vuelta, obviamente. Si no cambian las condiciones climáticas, voy a seguir siempre teniendo la misma presión. Adentro de mi sistema tengo una masa de gas que tiene la misma presión que la presión atmosférica, porque este pistón está como flotando, digamos, ¿no? Está en un estado de levitación. Por encima tiene la presión de la atmósfera y por debajo tiene la presión del fluido. Las dos presiones son iguales, el pistón está ahí en un estado de levitación. Y va a tener un volumen VA. Ahora, por algún motivo, el gas logra un volumen BB que es igual al volumen que tenía antes más un delta de volumen, es decir, un incremento en su volumen. Por lo tanto, el pistón sube, sigue levitando, pero ahora en una posición más arriba, es decir, se desplaza esta distancia. ¿Y por qué se desplaza esta distancia? Y bueno, porque el volumen aumentó. Entonces, al aumentar el volumen, esta presión se quiso incrementar un poquitito, y donde se quiso incrementar un poquitito, desplazó el pistón, es decir, son infinitesimales, digamos, y mantuvo constante la presión. En la realidad esto no sucede, obviamente hay fricción, hay un montón de cosas, ¿no? En el medio. Pero esto, todo lo que estamos viendo es ideal. Entonces, nosotros tenemos la ecuación de gases ideal, de P por B igual a MRT. De manera tal que estamos viendo que si la presión es constante, esto yo lo mantengo constante, para que aumente el volumen, si el sistema es cerrado, la única que me queda es que aumente la temperatura, ¿no? Es decir, que ese volumen aumentó porque básicamente a este sistema le tengo que haber entregado calor para que aumente su energía interna. Entonces, fíjense que el trabajo que el sistema hace sobre el medio va a ser la integral para ir del volumen A inicial al volumen B final de la presión que se mantiene constante por el diferencial de volumen, o sea, la variación de volumen. Como la presión es constante, la puedo sacar afuera de la integral y me queda la presión por el volumen final, BB, menos el volumen inicial, BA. Es decir, que lo puedo expresar como que el trabajo es la presión por la variación de volumen, que es lo que está acá, ¿no? Que, de vuelta, lo podemos expresar, fíjense que ustedes, bueno, justo lo tengo en amarillo, fíjense que justo acá tengo presión, que es este valor, multiplicado por el delta de volumen. Por lo tanto, si hago presión por el delta de volumen, me da este área. Este área es proporcional al trabajo que hizo el sistema sobre el medio, desplazando el pistón hacia arriba. Esto es lo mismo que estábamos viendo, no cambió nada, lo único que cambia acá, por si queda alguna duda, de que trabajo lo puedo obtener como presión por delta de volumen. Es decir, nosotros sabemos que trabajo es fuerza por del delta X, este delta X que les había dibujado acá. Este delta X por la fuerza que va a ser, la fuerza va a ser igual a la presión que hay acá por el área del pistón, ¿no? Fuerza va a ser la presión por el área. Es decir, esta fuerza multiplicado por este desplazamiento X me va a dar un trabajo. Hasta ahí estamos bien, eso es física A. Ahora bien,
Yo les estoy diciendo que eso es lo mismo que poner presión por delta B. Y sí, porque presión es fuerza sobre área. Y delta B es el área del pistón por delta X. ¿Está? Delta X de vuelta sería este desplazamiento. En definitiva, estoy diciendo que esto es igual a esto. De hecho, las unidades, supongamos, unidades de presión, kilogramos sobre centímetro cuadrados. Kilogramos fuerza, ¿no? Bueno. Multiplicado por una variación de volumen en centímetros cúbicos. ¿Esto qué me da? Centímetros cuadrados se me va con el cúbico, me queda kilogramos por centímetro. Unidades de trabajo. ¿Está? Bueno. Profe, Sí. profe, perdón. No entendí. Fuerza sobre área, el área total de la zona del pistón, ¿no? Claro, claro. El área sería, para que volvamos para atrás. Porque no entendí el delta X por A si esas dos A's básicamente se cancelan, tipo, si eran las mismas áreas, vos dijiste el área del pistón. No entendí bien cómo lo reemplazaste. Lo que hice acá es decir, bueno, presión, ¿qué es presión? Presión es fuerza sobre área. La fuerza va a ser la fuerza que está haciendo el pistón, ¿no? Y el área es el área del pistón. Es decir, si yo esto lo mirara desde arriba, desde acá, yo lo que voy a ver es una circunferencia así, que va a ser el pistón. O sea, esto viéndolo desde acá arriba, ¿no? ¿Me seguís? Sí. Bueno, entonces, esto es el área del pistón. Claro. Básicamente. Sí. Ese área, por la presión que esté haciendo el gas, o la atmósfera, mejor dicho, por la presión que esté haciendo la atmósfera, es la fuerza que hay en juego, que como está de un lado y del otro, digamos, se cancela, es decir, la fuerza, si no se estaría moviendo, digamos, ¿no? O sea, claro. El pistón está quieto, yo les decía, está levitando, el pistón está quieto porque la presión de arriba es igual a la presión de abajo. Ahora, si hay un desplazamiento X, que se mueve para arriba el pistón, es porque, de alguna manera, el gas se expandió y esa fuerza que aparecía acá por la presión genera un trabajo, que va a ser la presión por ese delta de volumen. Claro. ¿Está? Sí, gracias, profe. Bueno. Bueno, eso era, si suponíamos, el trabajo de expansión a presión constante. Ahora imaginémonos que la presión no es constante. Es decir, imaginemos el caso que tengo el pistón trabado. O sea, lo tengo agarrado acá, de alguna manera lo trabé. Al pistón B1, un volumen B1 y una masa de gas de mi sistema. Este es mi sistema cerrado, con una frontera móvil, ¿no? Ahora bien, la presión P1 que hay adentro del gas es más alta que la presión P atmosférica. Pero el pistón no se puede mover porque yo lo tengo trabado físicamente. Es decir, la frontera móvil que yo tengo la tengo trabada físicamente. Estoy en el estado inicial, una presión P1 mayor a la atmósfera y un volumen B1. Ahora le saqué las trabas, le saco las dos clavijas que yo le había puesto al pistón. ¿Qué va a pasar? Como la presión de adentro es mayor que la presión de afuera, va a haber una fuerza resultante hacia arriba, es decir, la fuerza de abajo va a ser del interior, va a ser más alta, o sea, la fuerza del sistema va a ser más alta que la fuerza que está haciendo el medio, porque la presión es más alta. Por lo tanto, el pistón se va a desplazar hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba va a aumentar el volumen. Y la presión va a caer. ¿Va a caer hasta dónde? Hasta cuando se vuelvan a igualar las presiones. Es decir, hasta que la presión atmosférica, o mejor dicho, la presión del sistema sea igual a la presión atmosférica. En ese caso ya el pistón no se va a poder mover más porque de vuelta va a tener la misma fuerza de arriba y de abajo. Por lo tanto, voy a estar en el punto 2. Y la trayectoria de mi transformación va a ser esta. Ahora bien, yo voy a hacer lo mismo que hice hoy. El trabajo que va a ser igual a la integral para ir de un volumen 1 a un volumen 2 de la presión de B. El problema es que ahora la presión
no es constante. La presión es función del volumen. Hay que ver cuál es esta ecuación que rige esta función. Por lo tanto, no la puedo sacar alegremente fuera de la integral. ¿Está? Pero de todas maneras, la idea es que sigue siendo un trabajo de expansión, porque de vuelta es el trabajo que el sistema hace sobre el medio, moviendo el pistón hacia arriba. ¿Está? ¿Está, profe? Es decir que, sí. Hola. No, que estaba bien, que se había entendido. Ah, perfecto. Bueno. Entonces, acá hay diferentes curvas, digamos, digamos, algunas por ahí incluso son irreales, ¿no? Pero digamos, para graficar lo que estamos hablando, yo tendría presión-volumen, una transformación de un estado 1 a un estado 2, donde varía la presión y el volumen. Acá tenemos un trabajo que hace el sistema sobre el medio de 10 kJ, acá tenemos un trabajo menor, porque el área de acá abajo es menor, de 8, y si la transformación fuera esta, el trabajo sería de 5. Ahora bien, si nosotros hacemos, eso fue en estos casos los 3 trabajos, fíjense ustedes, que son trabajos que hace el sistema hacia el medio. Ahora, puede pasar de que tenga, por ejemplo, un trabajo de expansión que hace el sistema sobre el medio y después tenga un trabajo de compresión, es decir, que hace el medio sobre el sistema. Por eso es menor a 0. Es decir, un trabajo positivo que el sistema hace con el medio, según el sistema de coordenadas que vimos, la convención que utilizamos, y un trabajo de compresión que hace ahora el medio sobre el sistema, que va a ser negativo porque es contrario al sistema de coordenadas que vimos. Entonces, si ahora yo resto el trabajo de expansión menos el trabajo de compresión, que sería este de acá, me queda en el medio el trabajo neto, que sería el trabajo que me estaría dando el sistema, que en forma neta, que es, esto es una máquina, ya lo que vamos a ver obviamente más adelante, 2 clases más adelante, pero en definitiva es el esquema que me da una máquina térmica. Una máquina térmica me da un trabajo en la expansión y me consume un trabajo en la compresión, de manera tal que el trabajo de expansión, como es más grande que el de compresión, la diferencia me da un trabajo neto, que es lo que yo saco de la máquina en el eje, ¿no? En lo que gira, en la rueda del auto, por decirlo de alguna manera. Bueno. Sí, les propongo que hagamos 10 minutos de pausa, y cuando venimos a la pausa, primero canalizamos si hay dudas y después avanzamos un poquito más. Bueno, profe, gracias. Bueno, o sea que, a ver, esperen. 8 y 10, 8 y 20. 8 y 20 nos juntamos de vuelta, ¿está bien? Perfecto, gracias.